Yo también hablo de cosas concretas, más de 35 años dictando en todos los niveles, en todas las diferentes partes del Perú. Y esas condiciones que tú dices, diálogo, etcétera, no necesitas internet ni ninguna virtualidad para hacerlo. Yo estoy desde fines del año del siglo pasado, en los 90, ya incorporando aceleradamente los componentes de la virtualidad. Empecé con lo que apareció inicialmente, que eran los blogs, y ahora tengo también mi canal y mis clases han ido cambiando progresivamente y la impresión que tengo yo en general hoy en día es que, primero, no me sorprende las exigencias actuales de la virtualidad de las clases, porque yo las vengo practicando desde antes. Mis clases nunca han sido expositivas, no era que me sentaba a hablar, yo iba a discutir, pelearme con los alumnos en el buen sentido de la palabra, y la experiencia era, así como me marcaron a mí mis viejos maestros, yo insisto mucho en dejar una huella cognitiva favorable para la investigación, para la formación y la vocación en los estudiantes, y creo que lo logro. El hecho de que de acá hace poco he empezado a dictar las cosas virtuales ha significado adaptar mis materiales que ya eran interactivos, por supuesto, sin ningún problema, y noto que a pesar de mis esfuerzos he tenido que reducir la cantidad de conocimiento que estaba desarrollando en mis sílabos y en mi programa, porque es muy difícil y no es un problema de profesor, es un problema de estudiante. Yo mismo y los profesores sabemos que estamos tú, que estás dictando tantos cursos, ¿no? Es una cosa que te fatiga porque tú estás permanentemente en atención una clase otra. Es como estar en una competencia mortal. Y peor los alumnos que están en su casa interactuando también en medio de una... No es lo mismo la educación virtual que la educación presencial, es absurdo pretender que eso sea igual. Entonces, desde esa perspectiva hay que ser bastante claro en los temas que estamos. ¿Cómo se adapta las cosas a la educación? Como yo lo he hecho, como ya estaba en mi cambio desde el punto de vista de mi concepción de educación desde antes, yo no tenía ningún problema, ¿no? Evidentemente, hemos asumido el reto de esta situación de emergencia, pero la condición telemática de las sesiones no ha sido para mí una problemática. Más bien ha sido la problemática aceleradamente querer adaptarlas. Porque una cosa tan sencilla como la lectura, y yo les decía a mis alumnos de humanidades, porque nadie estudia literatura, nadie estudia humanidades porque va a ganar plata, porque es la carrera del momento. Nadie te pone una pistola en el pecho, porque te gusta leer, quieres aprender cosas, tienes una vocación. Un gran porcentaje de los estudiantes de literatura vienen de otra carrera o dejan otra carrera o siguen simultáneamente otra. ¿Por qué? Porque tienen vocación. Entonces yo les hacía leer, les decía, la diferencia entre la escuela de literatura y las otras escuelas de esta facultad es que nosotros no leemos capitulitos ni separatitas, leemos libros. Pero eso es imposible con la virtualidad porque ni siquiera tenemos, a pesar de que hay muchos libros virtuales, no precisamente los que uno usa porque son los últimos. Entonces, desde esa perspectiva es clara la situación. La perspectiva didáctica antes señalada es la gran problemática de fondo para adaptar cualquier curso a la modalidad virtual. Si tienes una concepción, una óptica didáctica básicamente tradicionalista, exposición, conoces yo, tengo lo que yo sé, lo que vale, eso ya es obsoleto desde hace 30 años. Antes tú ibas a la universidad a aprender el conocimiento que ibas a aplicar y te valía para toda tu vida. Aprendías medicina, aprendías ingeniería y duraba 30, 40 años. Hoy día la obsolescencia es cada año y después va a ser meses. Esa es la realidad. Entonces, la reflexión crítica que hay que plantearnos es, ¿realmente la concepción que se tiene el estudiante y el profesor es la nueva, la moderna, la interactiva? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo que vengo dictando así básicamente más de 20 años, hay algunos alumnos que no les gusta mi manera de dictar, yo lo respeto, están acostumbrados al colegio. Ellos quieren que venga el profesor y que el profesor explique, use la pizarra, y ellos repetir todo eso, no quieren hacerse problemas, lo cual en humanidades francamente es un harakiri extraordinario. Y yo me doy cuenta de eso, porque también eso se refleja en cómo asumen el asunto de la tesis, la investigación, la asumen como un requisito administrativo,
no como uno lo asume cuando tiene vocación, como una indagación permanente. Yo creo que ahí, desde ese punto de vista, insisto, lo mismo no es un problema de buscar, evidentemente, que el estudiante se sienta mejor a través de esta. No. ¿Quién ha dicho? Es como la idea de que el placer del texto, eso está bien para promover en primaria, pues en iniciar para que los niños encuentren cierto hábito, cierto placer, porque está formándole sus actitudes de lector. Pero ¿qué te dice que leer es una tarea sencilla, placentera? El conocimiento es un esfuerzo, pero hay una vocación de querer saber y te exige, pues. Eso ya lo ha refutado claramente Raymond Williams en sus ensayos. No hay que extender la idea del placer del texto que divulgaron los estructuralistas, ¿no? Roland Barthes entre ellos, con la idea del aprendizaje indispensable que te va a exigir cierto esfuerzo y digamos su retribución es mayor, es la innovación, la creatividad, el saber. Entonces hay que poner las cosas en su sitio. No es, la improvisación es lo peor que puede haber y la tendencia que acompaña todo este escenario virtual es la improvisación de Google y de los medios que no pueden sustituir ni el saber tradicional, ni la reflexión seria, la investigación, y mucho menos al profesor. Básicamente eso.